Continuamos con el siguiente tema de códigos y errores. Como ya vimos, en los sistemas, las computadoras trabajan con un sistema, las computadoras discretas trabajan con un sistema binario. Vimos algoritmos para la conversión de sistemas de diferentes bases a sistemas con bases, utilizando para ello el polinomio característico en función de la aritmética que utilicemos para pasar de una base a otra. Vimos cómo pasar de base decimal a base binaria, en números enteros y números fraccional. Entonces, ahora como sabemos que trabajan de forma discreta con el sistema binario, vamos a ver diferentes mecanismos que nos permitan gestionar esos objetos binarios para implementar, por ejemplo, la detección de un error. Si un objeto binario se transmite a través de un enlace, a través de una línea de cobre, poder detectar si ese objeto se manipuló. Acuérdense, como vimos en teórico, si yo envío una señal en un cable de cobre, si tengo algún ruido eléctrico, me puede afectar en ese objeto. Entonces imagínense que yo envío a través de un bus, a través de un cable, un conjunto de cables, una señal 101, y si esa señal no se transmite correctamente, se manipula, bueno, ese 101 se puede haber modificado y llegar, por ejemplo, no sé, el 000, 010, o sea, se puede modificar uno o más bits. Entonces, para eso vamos a ver cómo funciona, cómo implementar mecanismos para la detección y hasta corrección de errores. Repasemos el concepto de distancia. A la hora de detectar y corregir errores, el mecanismo que vamos a estar implementando es la de anexar al objeto original más información, agregar bits adicionales a ese objeto, bits que se pueden calcular en función del objeto. Vamos a ver qué son los bits de paridad, paridad par, paridad impar, ejemplos de detección de errores, el código 2 de 5, códigos de Hamming, el checksum y el SRC. Partiendo de que la unidad elemental que vamos a estar trabajando, la unidad elemental de los datos, de la información, se va a representar con dos dígitos binarios, ¿no? Con un dígito 1 o 0, o es verdad o es falso, hay tensión o no hay tensión, hay corriente o no hay corriente. Eso va en función de cómo lo diseñó el fabricante de esa arquitectura. Independientemente de eso, todos los tipos de datos que vamos a encontrar en una arquitectura de computadoras se van a construir como una secuencia de bits. Por ejemplo, un carácter se va a describir como una secuencia de bits, una cadena de texto, un número entero, un número entero con signo o sin signo, un positivo, un negativo, una fracción, un píxel en pantalla, un dato que envía a través de la red. Todo eso se va a traducir a una secuencia binaria, una secuencia de bits. Esa secuencia binaria recibe el nombre de array de bits. Un array de n elementos, o sea, de n cantidad de bits, recibe el nombre de palabra de largo n. Por ejemplo, cuando debemos haber escuchado arquitecturas de procesadores, arquitecturas de computadoras de 8 bits, de 16 bits, de 32, de 64 bits, de 128 bits, etcétera, ¿no? ¿Eso qué significa? Que la palabra que maneja ese procesador, esa arquitectura, tiene ese tamaño. La secuencia de bits que viaja a través del bus de datos tiene esa cantidad de hilos de cobre, ¿no? Esa cantidad de bits.
los más esenciales, las secuencias más esenciales. Si yo tengo una palabra de tamaño 4 bits, se le denomina nibble. Un tamaño de 8 bits se le denomina bytes. Un tamaño de 1024 bytes se le denomina kilobyte. Es una forma de reconocer la cantidad de bits de un determinado array. Todos los sistemas de detección y corrección de errores se traducen al mismo mecanismo: anexar al mensaje original bits de redundancia. Esos bits de redundancia, bits que son adicionales al objeto que se transmite o se recibe, se calculan en función de los bits del objeto. Entonces, para determinar si un objeto o una secuencia de bits es válida o no, necesito agregar información adicional a la representación del objeto. Por ejemplo, si yo quiero representar 16 objetos válidos, yo sé que con 4 bits yo los puedo representar a cada uno de ellos. 2 a la 4 es 16. Pero, ¿qué particularidad tendrían esos 16 objetos? O representar esos 16 objetos válidos con 4 bits. Que donde se me modifique un bit, un objeto válido se me va a transformar en otro. Entonces, para poder detectar y clasificar objetos válidos con los no válidos, yo necesito anexar bits adicionales a los 4 bits que necesito para representar a cada uno de esos objetos. Para eso necesitamos una definición que es la distancia. La distancia entre dos códigos binarios, entre dos objetos A y B, se calcula en función de cuántos bits tengo que modificar a un objeto para llegar al otro. Entonces, en el caso de que yo quiera representar 16 objetos válidos, yo voy a tener que anexar bits adicionales, pero tengo que tener en cuenta la definición de distancia. La distancia me va a servir a mí para generar representaciones que tengan la posibilidad de detectar y o corregir errores de bits. La distancia también la puedo definir como la cantidad. Si yo tengo dos objetos y comparo la posición de cada uno de los bits de cada objeto y le aplico la operación suma directa, la distancia también la puedo definir como la cantidad de unos que tiene esa n upla que obtengo a partir de aplicar la operación suma directa, posición de bits de la misma posición. Las distancias tienen propiedades básicas, como mencionamos en clase, que son la distancia entre A y B es igual a la distancia entre B a A. La distancia de A y B es 0 si solo si la distancia A y B son iguales. La distancia entre A y B más la distancia entre B y C es mayor o igual a una distancia entre A y C. La posibilidad de detectar y corregir errores está relacionada por el concepto de distancia en el código, o sea, en el sistema de codificación que estemos utilizando. Entonces, si la distancia entre dos objetos, imagínense que tenemos el objeto M y el objeto N, es igual a una distancia que es mayor o igual a t. T es el número que se obtiene de modificar el valor M y N. O sea, tenemos esos dos objetos, la cantidad de veces que podemos modificarlo a ambos objetos va a ser t. Entonces, si esas dos bolas no tienen puntos en común, ahí yo con esa distancia puedo detectar errores y corregir errores de bits. Entonces, como condición necesaria para detectar errores, los valores de veces que se puede modificar un objeto válido, t tiene que ser menor a la distancia d entre dos objetos válidos,
Para detectar y corregir errores, el t tiene que ser menor a la distancia dividido 2. A la distancia que haya entre esos dos objetos dividido 2. Por ejemplo, si tengo un objeto de tamaño 4, de tamaño de palabra 4, de 4 bits, ¿cuántos bits necesito para detectar y corregir errores de un bit? Bueno, si hacemos un poco de cuentas, vamos a obtener sí, t, o sea, en este caso t valdría 1, por ejemplo. Si lo puedo modificar acá, imagínense que tendríamos, si t vale 1, 1 tiene que ser menor o igual a d dividido 2. Imagínense que la distancia entre dos objetos es 1. 1 dividido 2, o sea, 1 no es menor que un medio. Entonces ya sabemos de que la distancia 1 no nos sirve para detectar errores de un bit. Para detectar errores de distancia 2, 2 dividido 2, esto me va a dar igual a 1. 1 no es menor que 1. Pero con distancia 3 dividido 2, acá me quedaría un medio. Y 1 es menor a un medio. Entonces, ¿qué significa esta relación? De que si yo quiero detectar y corregir errores de hasta un bit en un objeto de tamaño 4, tengo que agregar 3 bits adicionales. Bien. Entonces, necesitamos para generar códigos de distancia 3 para objetos de k bits, o sea, no solamente para para objetos de tamaño 4, sino que para llamar un tamaño genérico, se necesitan anexar al objeto p bits adicionales. Estos p bits se llaman bits de redundancia. ¿Qué se tiene que cumplir? Que 2 a la p, o sea, 2 a la cantidad de bits de redundancia, tiene que ser mayor o igual que los bits de redundancia más el tamaño de palabra que esté trabajando más 1. Si se cumple esa relación, voy a tener la cantidad de bits necesarios para detectar y corregir errores de un bit y para crear códigos de distancia 3. ¿Cuántos bits se necesitaría? Si la computadora trabaja a 16 bits, bueno, podemos agarrar esta relación y tenemos que buscar un p tal que 2 a la p sea mayor o igual que p más 16 más 1. A continuación vamos a ver una tabla con los principales tamaños de palabra para que veamos esa relación. En este caso serían 5 bits adicionales para crear código para una computadora de 3 bits, para que pueda detectar y corregir errores de un bit. Acá podemos ver, acá, si el tamaño de palabra es 4, tengo que agregar 3 bits de redundancia. Si es 8, 4, si es 16, 5, si es 32, 6 y si es 64 bits, 7 bits adicionales. Esto es para detectar y corregir errores de hasta un bit solamente. Los bits de paridad es un mecanismo que nos permite a un sistema de codificación agregarle la capacidad de detectar errores. Estos bits de paridad se calculan en función a los bits de datos, a los bits del objeto. Entonces a cada código válido de n bits se le agrega un bit. Esto solamente, los bits de paridad nos sirven para detectar si hubo una modificación de un bit. No nos sirve para corregir ese error. No nos dice cuál bit fue el que cambió. Entonces se va a agregar este bit que se va a calcular en función de los bits de datos del objeto. Existen dos tipos, la paridad par o la paridad impar. La paridad par, bueno, ¿cómo lo genero? Una forma mnemotécnica fácil de recordar es, si la cantidad de unos que tiene el código completo, ¿no?, el código del objeto, más el bit de paridad será par, entonces estoy hablando de paridad par. Si complemento ese valor, estoy hablando de paridad impar.
Bien, ¿cómo se utiliza ese bit de paridad para guardar o enviar una palabra binaria? Si yo tengo una secuencia binaria, vamos a esta pregunta, si yo tengo una secuencia binaria, por ejemplo, vamos a ver acá la secuencia 101. 1. Estoy trabajando con paridad par. Yo sé que estos 4 bits son los bits de datos y tengo que anexarle un bit más que es el de paridad. Si estoy trabajando con paridad par, yo tengo que, considerando estos 4 bits más el de paridad, tengo que establecer si la cantidad de bits es par o no. Entonces, por ejemplo, acá hay 3 bits que valen 1. Y como estoy trabajando con paridad par, el bit de paridad acá va a valer 1. Si estoy trabajando con un valor de paridad impar, en este caso el bit de paridad va a ser 0. Acuérdense de que tengo que considerar el código del objeto más el bit. Entonces, por ejemplo, imagínense que yo tengo un objeto de tamaño 8. 1, 0, 0, 1. Y tengo que calcular acá P. Tengo que ver cuánto vale P. Bueno, si estoy trabajando con paridad par, tengo que ver la cantidad de par, la cantidad de unos. ¿Es par? No. Entonces, para dejarlo en par, lo dejo en 1. ¿La cantidad de unos es impar? Sí. Lo dejo en par. Bien. Continuamos. ¿Qué afecta que si cambia un número par de bits? Bueno, básicamente ese bit de redundancia, ese bit de paridad, no pasa nada. Si se cambia un número par de veces de bits, bueno, el bit de paridad se va a calcular correctamente, pero los datos originales van a ser otros. Entonces hay que tener en cuenta de que esto me sirve si solamente la probabilidad de que falle un bit es baja. Si es alta, este mecanismo ya no me funciona. Y también cuando falla un bit, los fallos son sucesos independientes, o sea que la posibilidad de que falle un bit en relación a que falle un bit cercano a ese bit, a la posición en que está ese bit, es no es una probabilidad alta, sino que es algo que no puede ocurrir, o sea que falla, que no aplica. Y bueno, la definición formal, paridad par, es hacer suma. El bit de paridad va a ser igual a la suma directa de todos los bits del objeto. Y en la paridad impar es el complemento. El bit de paridad impar va a ser igual a la suma directa de todos los bits del objeto complementado. El resultado que me da lo complemento. Entonces, también podemos utilizar la paridad vertical y la paridad horizontal. La paridad vertical me dice, es útil cuando, si yo, imagínense que tengo objetos de tamaño 8. Esos objetos están representados como A0 hasta A7, B0 hasta B7. Entonces lo que hago es, en cada uno de esos objetos, por ejemplo, desde A0 hasta A7, calculo la paridad y el bit de paridad va a ser el AH. Esta es la paridad horizontal. Lo mismo hago con B y así sucesivamente con cada uno de los objetos. ¿Para qué? Para después finalizar y hacer de la posición A0, toda la posición A0 de todos los objetos, B0 hasta la cantidad que tenga, y calcular el bit de paridad vertical B0. Lo mismo hago con cada una de las posiciones y calculo el bit de paridad. Entonces después lo que hago es, ¿cómo se calcula? Los bits de paridad horizontales, bueno, se calcula en función de todos los objetos, a partir de la posición de todo un objeto, y finalizo con la paridad vertical, que es la de columnas, ¿no? O sea, la posición de cada uno de los objetos. Entonces, este mecanismo me sirve si se llega a modificar más de un bit, lo puedo llegar a detectar a eso. No ver cuáles son los bits, sino que detectar cuando hay una modificación. Un sistema de representación que es el 2D5
es un sistema que se puede construir, o sea, se construye a partir de un sistema que no maneje errores. O sea, puedo partir de un sistema que no maneje errores, construir uno que sí lo maneje. 2 de 5 es un ejemplo de eso. En 2 de 5 la idea es que solamente, imagínense, yo tengo estos, el 2 es porque solamente se modifican 2 bits y el 5 es el tamaño de palabra, que son 5 bits. Yo voy a tener, cada objeto se va a representar de esta manera: 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0 y así sucesivamente. ¿Qué particularidad tiene un objeto con otro? Que para que ambos objetos tienen código de tamaño 2, de distancia 3, perdón, de distancia 2. ¿Qué significa? Que para modificar, para llegar de este objeto a este objeto, yo tengo que modificar solo 2 bits. Y bueno, también para modificar el segundo objeto para llegar al tercero, también tengo que modificar 2 bits, que son estos dos que están acá. Entonces, entre cada ellos hay códigos de distancia 2. Un ejemplo de esto también es cómo funciona el código, el interleave 2 de 5, que es el de los códigos de barra. Esta representación permite poder detectar, por ejemplo, cuando un código de barra está dañado, bueno, verificar que el lector no considere ese código de barra. Para eso, la definición de este estándar utiliza barras que son de color negro y blanco, de dos tipos: barras finas y barras gruesas. Primero, el estándar comienza alternando color negro con blanco, de barras finas, ¿no? Entonces tengo negro, fino, blanco fino, negro fino y blanco fino. Entonces acá, a partir de acá, el código que tenga representado es el 2 de 5. Si vemos la representación del 1, por ejemplo, el 1 comienza con un código ancho, una columna ancha, una barra ancha, 3 barras finas y una barra ancha. Vamos a ver si lo identificamos acá. Acá podemos ver el negro, blanco fino es para indicar que comienza el código. Después es el primer dígito. El primer dígito es negro. Vamos a hacer la lectura de todos las columnas que vengan a continuación de color negro, porque como se llama entrelazado este método, este mecanismo de representación, un dígito va a estar en negro y el otro va a estar en blanco. Van a ir cambiando ambos dos dígitos consecutivos, ¿no? Entonces primero arranca barra ancha, barra ancha, negra ancha, después blanca fina, esa no la consideramos la siguiente negra, que es negra fina, después sigue ancha gruesa, ancha blanca, fina, negra fina, blanco fino y negro fino, y blanco fino y negro ancho. Acá podemos ver cómo esta barra ancha junto con 3 barras negras finas y la última barra ancha, eso es lo que me representa acá el dígito 1. Acá porque se ve, pero si ocultáramos la secuencia de los objetos que este código representa, podríamos determinar de que acá comienza esto sería el 1 hasta acá. Las barras negras serían la representación del primero, que es el 1, y las blancas ya representarían el siguiente objeto después del 1, que sería el 2. El 2 es fino, ancho, fino, ancho. Si miramos acá las barras blancas, barra fina, barra ancha, barra fina, fina y barra ancha. Ahí tenemos la representación del 2. Por eso se llama entrelazado 2 de 5. Los códigos de Hamming. Los códigos de Hamming son códigos que nos sirven
para agregar, crear representaciones que puedan detectar y corregir errores. Supónganse que tenemos un objeto de tamaño 4. Ese objeto se representa por el bit A4, A3, A2 y A1. Lo que vimos es que necesitamos agregar código de distancia 3. Entonces tenemos que agregar 3 bits adicionales. O sea, vimos que un objeto, para detectar y corregir errores hasta un bit de tamaño 4, tenemos que anexar 3 bits de redundancia. Nos va a quedar un código de tamaño 7. Entonces, para detectar y corregir errores de un bit se necesitan 3 códigos de paridad. El código de paridad P lo vamos la palabra paridad la vamos a dividir en 3 partes. Como es de tamaño 3, el bit de paridad P3, P2 y P1. Entonces lo que hacemos, Hamming nos da un algoritmo que nos permite construir esos códigos de paridad y representarlos de la siguiente forma. Cuando creemos ese objeto de tamaño 7 de 7 bits, los bits se van a distribuir de esta manera: A4, A3, A2, el de paridad P3, A1, P2 y P1. ¿Cómo se calcula? Cada uno de esos bits de paridad se calculan en función de los objetos de datos, esos objetos que representan el objeto n, que son los bits A4, A3, A2 y A1. Entonces, por ejemplo, acá podemos ver la operación. P1, el bit de paridad 1, va a ser igual a la suma directa entre A4, A2 y A1. El bit de paridad P2 va a ser igual a la suma directa entre A4, A3 y A1. Y el bit de paridad P3 se calcula a partir de la suma directa entre A4, A3 y A2. Una vez que tengamos ese cálculo, podemos transmitir ese objeto que va a tener los bits de datos y los bits de paridad. Lo podemos transmitir a través de la red, a través de ese bus, de esas líneas de cobre. Y cuando el receptor recibe esos 7 bits, lo que va a hacer es va a calcular los bits S. Los bits S se calculan como los bits de paridad. El S se desarrolla en 3 bits, ¿no? En S2, S1 y S0. S0 se va a calcular como el bit de paridad que se recibió, ¿no? El que recibió ese receptor, más la suma directa de cómo se calcula P1. Lo mismo con S1, el bit de paridad P2 con cómo se calcula P2 y los bits de paridad S2 cómo se calcula P3. Con el bit de paridad que se recibió de P3 y cómo se calcula P3, con la suma directa entre A4, A3 y A1. ¿Qué nos garantizan los códigos de Hamming? Considerando la palabra binaria S2, S1 y S0, si la representación en base decimal es 0, significa que no se detectó ningún error, o sea que el código que se recibió es correcto. Y si la representación en base 10 de la palabra S2, S1 y S0 en binario representa un valor distinto a 0, bueno, ese valor va a ser la posición del bit que se detectó. Entonces, si partimos de la hipótesis de que solamente se podía modificar un bit, yo lo que puedo hacer, sabiendo la posición del bit que falló, complemento ese valor y obtengo el bit original. Un método sencillo para poder detectar errores en ráfaga es el método de checksum o de suma. ¿La idea cuál es? Todos los objetos que yo vaya a enviar, todos esos códigos binarios, yo lo que hago es si yo tengo 10 objetos binarios que quiero enviar, bueno, lo que hago es lo sumo, hago la suma binaria de todos esos objetos y le aplico la operación módulo 2 a la n. O sea, veo esa suma, le hago módulo 2 a la n en función de la cantidad de objetos que tenga, transmito esa suma también, y después ¿qué hago? Del lado del receptor vuelvo a hacer esa suma y comparo el valor que me dio de los objetos que recibí con el valor de la suma que recibí. Entonces si ambos valores son iguales,
me está diciendo de que no tendría errores en ráfaga, que no se modificaron bits consecutivos. Es fácil de implementar, pero también podemos encontrar algún caso en el cual no es muy efectivo. Por ejemplo, si se llega a modificar algún valor de un objeto y también el de la suma, puede ser que cuando cuando se vuelva a recalcular la suma y se compare, se puede llegar al mismo número, al mismo valor. Otro mecanismo es el CRC, que es el código de verificación de redundancia cíclica, que se suele utilizar para los errores en ráfaga. La idea es trabajar con aritmética de módulo en un polinomio. Este caso lo vamos a ver más en profundidad en práctico, que la idea es crearnos un polinomio. Ese polinomio, existen polinomios estándares, considerar cada bit de la secuencia que quiero enviar como el coeficiente de un polinomio, aplicarle una aritmética, una operación módulo a ese polinomio que obtuve, y enviar una secuencia que sería un valor múltiplo de ese polinomio. Bien, la idea consiste en determinar los valores de ese polinomio, determinar ese polinomio y considerar cada bit como el coeficiente de ese polinomio.